Bueno, hoy tenemos la parashá número 9, Vayeshet. Está en Génesis capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. Y esta parashá trata de la venta de José por parte de sus hermanos, específicamente por parte de Judá, porque es el que tiene la idea de venderlo. Y la historia se interrumpe para contarnos la vida de Judá y Tamar, o lo que aconteció entre ellos. Más adelante continúa la historia con José y la esposa de Potifar. Ya sabemos nosotros que la esposa de Potifar trató de seducir a José y luego lo envía a la cárcel injustamente. Y termina la parashá con la interpretación por parte de José de dos sueños: el sueño del copero y del panadero. En la parashá de esta semana se interrumpe la historia de José y comenzamos a ver la historia de Judá y Tamar. Y quiero hablarles de esto porque es interesante. Si ustedes ven el capítulo 37, José es vendido por sus hermanos. Así comienza la parashá. Es llevado a Egipto y de un momento a otro comienza la Biblia a hablar de que Judá desciende, se separa de sus hermanos. Vamos a leerlo. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita, capítulo 38, desde el 1, y vio a la hija de un hombre cananeo, al cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella, y ella concebió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concebió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kisit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, el cual se llamaba Tamar, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Eterno, y le quitó el Eterno la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a tu mujer, Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos del Eterno lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de sus padres. Entonces vemos que después de la venta de José, que fue iniciativa de Judá, Judá se queda solo. Algo que podemos ver también en la actualidad. Sabemos que fue un hombre llamado Judá que vende al Mesías, y entendemos que la tribu de Judá, después de la muerte del Mesías, es perseguida y queda, digamos, en manos del Imperio Romano, y por ende fue destruido el templo, y por ende los judíos tienen que ser esparcidos por el mundo, y de allí comienza la persecución. Entonces podemos ver cómo estaba profetizado en la Biblia que de alguna manera Judá se iba a separar de sus hermanos, iba a quedar esparcido. Entonces, aquí en la historia que vamos a ver hoy, encontramos que esta mujer está esperando que Judá le entregue su tercer hijo. ¿Por qué ella espera al tercer hijo? Porque ella había entendido perfectamente que de la descendencia de Judá vendría el Mesías. Estaba profetizado. Jacob ya lo había dicho. Y ella está enterada de esto. Para ella es de vital importancia tener un hijo, porque ella sabe perfectamente que de la descendencia de Judá vendría el Mesías. Entonces ella se trama algo, se viste de ramera, y una vez que Judá queda viudo, entonces ella lo espera en el camino, y él, pensando que era ramera, se acerca a él y negocia con ella. Entonces él le promete un cabrito
Y nosotros vemos que él no lo tenía en ese momento, por lo tanto la mujer le dice, bueno, entonces déjame en cambio tu capa. ¿Qué más le dice? Dice, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro, se apartó del camino hacia ella y dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concebió de él. Entonces ella se apartó, él pensaba que era una ramera, cada quien por su camino. Más adelante vemos que Judá le envía el cabrito con un hombre y nunca encuentra a la famosa ramera. Él se extraña de que nadie la había visto, pero a los 3 meses le traen la noticia a Judá que su nuera está embarazada, que por lo tanto había fornicado, y Judá dice que deberían quemarla. Deberían de quemarla. ¿Por qué quemarla? Bueno, el Midrash dice que ella era hija de un sacerdote. Y la fornicación de la hija de un sacerdote era solo pagado con la quema de la persona. Entonces, él dice, la persona o la mujer, o Tamar, en este caso, a ella, él se reúne con los jueces. Él se reúne con los jueces del pueblo y toma la decisión de quemarla. Y cuando ella va a ser quemada, ella busca cómo defenderse y dice, bueno, de la persona que tengo o del dueño de estas prendas que yo tengo, estoy esperando un hijo. Y cuando ella muestra las prendas, entonces Judá se da cuenta que es de él. Y por supuesto él tiene que detener la sentencia. ¿Por qué él detiene la sentencia? Porque él había pecado. ¿En qué sentido? Él no le había entregado su tercer hijo para que tuviera descendencia de su hermano. Entonces, como ella vio que él no le entregaba el hijo, ella actuó con sus propias fuerzas. Ella buscó la manera de concebir de él. Ahora, mis hermanos, de aquí aprendemos la importancia que tiene de que el Mesías procede de la tribu de Judá. Si el Mesías no viene de la tribu de Judá, esta historia que nosotros estamos leyendo aquí no tiene ninguna lógica. Si el Mesías no procede del espermatozoide de Judá, esto que está aquí no tiene ningún sentido. Habría que eliminarlo. ¿Por qué tanta importancia, por qué tanta insistencia en ella salir embarazada de Judá? O de tener descendencia de un hijo de Judá. Porque ahí estaba la promesa. Si él iba a venir del cielo, entonces esto no tiene lógica. Ella se podía haber quedado viuda. Como también Sara no tendría por qué tener un hijo, porque venía del cielo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, de que lo que enseña el cristianismo no tiene sentido ni lógica. ¿Por qué? Porque si la promesa viene a través de la simiente de Judá, vemos claramente cómo ellos de alguna manera cuidaban de que el hijo prometido viniese precisamente de él, o de que se mantuviese, la descendencia de Judá. En la Biblia vemos, hermanos, más adelante que Dios le va a decir a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y eso no solamente se lo dijo Josué. Abraham sabía que tenía que esforzarse, y esta mujer sabía que tenía que esforzarse para lograr el objetivo.
para que el Mesías naciese de la simiente de Judá, viendo él que él ya tenía un solo hijo y que no se lo daba por esposo, y que Judá se había quedado viudo, entonces ella actúa. Ella actúa, hermanos, dirigida por el cielo. Porque cuando tú te esfuerzas para hacer la voluntad de Dios, tú tienes el respaldo de Dios. Quizás no es el método correcto, pero ella no tenía otra opción. ¿Por qué yo digo que era un método incorrecto? Porque primero ella engaña a Judá. Se disfraza de ramera y lo engaña. No estaba utilizando el método correcto. Pero ya eso lo vimos también con Jacob y Esaú. Dios permite que esas cosas pasen para cumplir un propósito. Cuando Esaú rechaza la primogenitura, entonces permite que Jacob que tome su lugar, que se disfrace y que engañe a su padre, porque alguien tiene que continuar el propósito de Dios con la humanidad. Y en este caso esta mujer lo había entendido perfectamente. Judá había sentido temor de entregarle el tercer hijo porque pensaba que iba a morir. Entonces ella le tocó actuar. ¿Sabe qué quiere decir eso, mis hermanos? Cuando alguien no actúa para cumplir el propósito de Dios, va a actuar alguien. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y esa persona no actúa, entonces Dios usa a otra persona. Alguien dice que el que no lo hace, lo ve hacer. Si tú no actúas para que Dios desarrolle el propósito que tiene contigo, entonces tú vas a mirar que ese propósito que estaba contigo lo está realizando otra persona. Y probablemente esa persona no utilice el método que tú ibas a usar porque no tiene las fórmulas. Esta mujer dice, bueno, la única forma que yo tengo de llegarme a él es engañándolo. Y así lo hizo. Y en el momento que ella iba a ser quemada, ella presenta las pruebas y dice, bueno, yo estoy esperando de este varón. Entonces él tuvo que reconocer que él había fallado y por lo tanto la perdonó. Y déjeme decirle que esta mujer fue bendecida. Dios le dio mellizos, y no solamente eso, sino que de esta mujer procede el Mashiach. Porque se esforzó, hermanos. Porque fue una mujer valiente que no se detuvo con las circunstancias. Las mujeres tienen un gran valor dentro de la casa de Israel. Se lo he dicho en algunas otras ocasiones. La mujer tiene un lugar de preferencia, no así en la cultura latina, que es despreciada. La mujer en la cultura latina está como en segundo plano. Por eso es que hay tantos hombres que embarazan a las mujeres y las dejan solas. Muchísimas mujeres latinas han tenido que criar a sus hijos solos porque el marido no les responde. Porque en la cultura latina se desprecia a la mujer, no se le da el valor que debe tener. No así en la cultura hebrea. Porque hemos visto cómo estas mujeres se esforzaron para mantener su herencia. Se dice que la fuente o el balacro que se usaba en el tabernáculo fue mandado a hacer con los espejos de las mujeres hebreas que estaban en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando los hombres llegaban cansados del trabajo, sin fuerzas, entonces ellas se maquillaban y se ponían bonitas a través del espejo, se arreglaban y se ponían bonitas para mantener la descendencia en Egipto y para que el pueblo no
falleciese, para que el pueblo no fuese eliminado. Por eso a la mujer en la casa de Israel se le tiene en gran estima. Yo creo que una mujer que se valora debería de entender esto y debería decir: yo quiero ser Israel. Le voy a decir algo más. En la casa de Israel se considera hijo, o se considera, no necesariamente en la casa de Israel, en la casa de Judá se le considera judío a alguien cuando procede de madre judía. Si su madre no es judía y su padre es judío, no es judío. Para que ustedes entiendan el valor que tiene la mujer en la casa de Judá. Y eso ellos lo absorbieron de atrás. Por eso ellos no solamente nombran a los padres, sino a las madres: Sara, Rebeca y Raquel. Porque fueron mujeres que se esforzaron. ¿Recuerdan la historia de que Raquel le presta a una de... le presta el marido a Lea por unas frutas que había traído, creo que de su hijo Rubén? ¿Se han leído esa historia? Dice: llégate a mi marido y dame las mandrágonas de Rubén, o las mandrágonas que Rubén había traído del campo. ¿Saben por qué lo hizo, hermanas? Porque se creía que esa fruta podía ser la fértil. Y ella, con la intención de darles hijos a su marido, negocia la noche que le correspondía a ella. O sea, estamos viendo mujeres esforzadas, hermanos. Mujeres que se esfuerzan, que no se detienen, que siguen adelante. Esas son mujeres de valor. Por eso la Biblia no habla de hombre virtuoso, sino de mujer virtuosa. Por eso se le da tanta importancia en la casa de Israel a la mujer. Mientras la Biblia habla de que José fue vendido y estaba llevado a Egipto, de repente sucede como que si se interrumpiera la historia, o se interrumpe la historia para hablar de la situación, o para hablar de la vida de Tamar y de Judá. Y uno dice: ¿por qué se interrumpe la historia? Es porque allí, hermanos, había un secreto tremendo. Déjeme explicarle qué secreto hay acá. Recordemos que José es un tipo del Mesías. Y es como Dios diciéndonos: aunque los hombres piensen que pueden destruir mis planes, porque José fue vendido y José vamos a enviarlo allá a Egipto, y aunque ellos piensen que mis planes pueden ser interrumpidos, mientras eso está aconteciendo, yo estoy preparando un segundo plan. Ese es el mensaje que nos trae la parashá de hoy, o esta porción de la parashá. Se interrumpe la historia por eso, porque él es un tipo del Mesías, y vendido como esclavo no hay esperanza en él. Pero entonces Dios está preparando, por otro lado, la venida del verdadero Mesías. Y Judá, que se aparta de sus hermanos y se casa con la hija de un cananeo, Dios hace que esa mujer pierda la vida y que tenga descendencias de la hija de un sacerdote, que es Tamar. Porque, hermanos, a Dios nadie lo coge por sorpresa.